Paz de Cristo, hermanos, amigos, oyentes, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Damos gracias a Dios por la ayuda en estos tiempos que ha estado con nosotros. El Señor hasta el día de hoy nos ha ayudado, amén. Gracias le damos a Él, amén. Lo que está pasando en el mundo no debe de robarnos el gozo, la alegría que tenemos en Cristo Jesús. David dijo, ¿verdad?, que este es el día que Jehová hizo. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y es una alegría servir a Cristo. Pase lo que pase en este mundo, hermanos, nada nos puede robar de este gozo que hemos experimentado y que estamos experimentando en Cristo Jesús. Amén. Lo que Cristo hizo con nosotros es lo más grande, hermanos, que nos ha pasado en este mundo. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Estábamos condenados y Él nos salvó. Amén. Y Él prometió estar con nosotros para ayudarnos. Pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, el Señor está con nosotros. Jesús dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y por esto nosotros contestamos o decimos, ¿verdad? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacer. Esta cuarentena no nos ha podido apagar el deseo, el ánimo, la fe, el amor que tenemos hacia nuestro Dios. Amén. Seguimos firmes y adelante con el propósito por lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. No hemos dejado de hacer aquello por lo cual el Señor nos llamó a este camino. Si usted le está faltando fe en estos días, si no está activo haciendo o ejerciendo su vida espiritual, ¿verdad? Hay un peligro allí. Amén. En esta pandemia no se debe apagar o no debe de apagar el fuego en nosotros. Más bien, estas cosas que están sucediendo debe de encender una llama, un fuego por el Señor. Amén. Porque los tiempos nos indican que Cristo viene. Aleluya. Y como dijo Pablo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. El título de este día es el propósito de nuestro llamamiento. El propósito de nuestro llamamiento. Y este versículo, hermanos, lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Aún en estos tiempos, amén, debemos estar activos haciendo aquello por lo cual fuimos hechos. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre celestial, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor. Aleluya, te damos honra, gloria, levantamos tu nombre a lo alto, Señor. Bendito sea tu nombre, aleluya, alabado sea tu nombre, porque hasta el día de hoy nos sostienes, nos guardas, Señor. Aleluya. Pase lo que está a nuestro alrededor, Señor, nosotros seguimos confiando en ti, Señor, poniendo nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Bendice a Templo Betel, bendice al oyente, a nuestros amigos, Señor, aleluya. Esa obra que has hecho en nosotros, Señor, esa obra, esa creación, Señor, que nos has hecho, Señor, y nos has preparado obras, hechos, para que nosotros caminemos en ellas. Señor, bendice el pensamiento, que vaya a aquel corazón necesitado. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. El propósito de nuestro llamamiento, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado el porqué de su existencia, el porqué de nuestra existencia. ¿Por qué estoy aquí? Aquí leímos los versículos del apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia de Éfeso. Creo que sin duda, hermanos, ellos de igual manera estaban pasando días malos y peligrosos en su tiempo de ellos.
como las que estamos viviendo nosotros en estos días. Pero aunque sean días malos, no debemos de apagar, no debemos de dejar de hacer y cumplir aquellas cosas que Dios preparó para que usted y yo anduviésemos por ella. Él las preparó para que nosotros las caminamos. Aleluya. Y cuando uno está pasando por estos tiempos difíciles, es bueno ir a la palabra de Dios, es bueno ir a la Sagrada Escritura para refrescarnos y hacernos entender el propósito por lo cual estamos nosotros en este camino. Dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de tinieblas a la luz admirable de Cristo. En un tiempo atrás no éramos pueblo, pero ahora en Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Y en medio de esta pandemia no hemos de dejar de hacer, no debemos de dejar de hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Aleluya. Dios te ha llamado a ti. El Señor me ha llamado a mí, nos ha salvado y ha preparado ciertas cosas de las cuales vamos a estar hablando en este día para que la anduviésemos en ellas. Aleluya. Hemos sido hechos, dice aquí el versículo, y creados en Cristo para cumplir su propósito, para cumplir su deseo en nuestras vidas. No nuestro propósito, sino el propósito de Dios. En la búsqueda de conocer el propósito de nuestra vida, hermanos, muchas veces nos podemos confundir porque empezamos pensando, hermanos, en nosotros mismos. Empezamos en buscar el propósito de nuestro llamamiento por el lado equivocado. Empezamos por nosotros mismos en vez de empezar con el lado de Dios. Y podemos estar diciendo, ¿cuáles son mis propósitos? Estamos pensando nosotros, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Cuáles son mis sueños? Estamos buscando mi voluntad o nuestra voluntad y no estamos buscando la voluntad de Dios. Porque cuando nos convertimos, hermanos, a Cristo, ya no son mis propósitos, ya no son mis metas, ya no son mis ambiciones. Ahora, hermanos, son sus propósitos o los propósitos del Señor, sus metas, sus sueños para nuestra vida. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es su voluntad de Él, son sus caminos de Él. Hemos sido criados en Cristo, aleluya. Usted no se crió a sí mismo, usted no se conoce tanto como usted piensa que se conoce. Aquel que lo crió lo conoce mucho mejor. Usted no se hizo a sí mismo, solo aquel que lo hizo, solo aquel que lo crió, aquel que lo formó es el único que puede decir por qué fuiste criado, por qué fuiste llamado. Me puse a pensar, uno que inventa cosas, ¿verdad? Y entregaría una invención a nosotros, una invención que nunca hemos visto. Nunca vamos a poder saber, hermanos, el propósito de ella. Solamente cuando el creador, el inventor, hermanos, o el manual de creador se pueden revelar ese propósito por lo cual fueron creados. Hermanos, si todo comienza con el creador y Dios nos creó y Dios crea con propósito, aleluya. Usted no es accidente de la naturaleza. No somos accidentes de la naturaleza. Dios nos ha creado, dice Isaías 44:2. Así dice Jehová, creador tuyo, el que te formó desde tu vientre, aleluya. Tu nacimiento no fue un error, un accidente de tus padres. Quizás tus padres no planearon en tenerte, pero Dios sí te tenía en su plan, aleluya. Dios no fue sorprendido de tu llegada, no se sorprendió en tu nacimiento. Además, Él te estaba esperando cuando tú naciste.
Antes que fueras concebido de tus padres, ya estabas concebido en la mente de Dios. Él pensó en ti primero, antes que en cualquier otra persona. Aleluya. Hay muchas criaturas que no fueron planeados por sus padres, pero ellos ya estaban en los planes de Dios. Y tú estás vivo porque Dios quiso crearte. Él te llamó y te ha preparado ciertas obras para que tú camines en ellas. Y aquí está la pregunta: ¿qué son esas obras que debemos cumplir? ¿Qué es aquello, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso? Obras que preparó Él para que nosotros estuviéramos ocupados en ellas y caminando en ellas. Yo encontré varias cosas en las escrituras y me di cuenta que yo fui criado para alabar su nombre, para su alabanza. Aleluya. Si la cuarentena te ha quitado, te ha robado la alabanza hacia tu Dios, no estás cumpliendo con tu llamamiento. Dios te llamó para gloria suya. Que dice Isaías 61:3, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, la gloria de Él, para la gloria y la alabanza de Él. Otro versículo, Efesios 1:11-12, dice: y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, fuimos hechos, creados para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, y estos tiempos no nos deben de robar, hermanos, la oportunidad de alabar y glorificar el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, él mismo dice y se propuso, dice en su escritura, para enseñarnos el Señor a hacer su voluntad según su beneplácito. Ese es Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Me puse a pensar, ¿qué es esta palabra? Beneplácito. En inglés es a pleasure, placer, sinónimo, según el thesaurus, el diccionario, agrado, complacencia, deleite, gozo, regocijo, satisfacción, júbilo, contentamiento. El Señor recibe ello, hermanos, cuando tú le alabas, cuando tú le glorificas. Salmista David dice en el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Jehová está contento en medio de un pueblo que le alaba, que le glorifica, aleluya, que levanta su nombre. Amén. Pase lo que pase a nuestro alrededor, hermanos, nosotros le alabamos y Él tiene contentamiento en su pueblo. Y dice David también que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre del Señor. Esto habla de una vida continua, hermanos, de alabanza. Cuando tú le alabas, Él recibe gozo, agrado, deleite, satisfacción. El propósito de tu llamamiento es traer contentamiento a Dios. En ocasiones nos olvidamos que Dios tiene emociones también. Amén. Él tiene emociones también. Dice la Biblia que en ocasiones le duele el corazón. Cuando ve al pueblo pecando, cuando miraba a Jerusalén, hermano, dice que el Señor le dolió el corazón. Lloró el Señor. El Señor es celoso. Se enoja con ira. Esas son emociones, hermanos. También tiene emoción de compasión, simpatía. Se alegra su corazón, se deleita. Y dice la Biblia que aún se ríe el Señor. Nuestros días deben estar llenos de alabanza para nuestro Dios desde el nacimiento, desde que despiertas hasta que el sol se pone. Debemos estar alabando, hermanos, el nombre del Señor. Esto habla de uno que está, hermanos, todo el día
alabando a Dios. Te levantas por la mañana, alábale. Vas por el camino, alábale. Estás en el trabajo, alábale. Estás comiendo, alábale. Estás en el culto, alábale. Aleluya. Estás en la casa por causa de cuarentena, alábale también. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, hermanos, sea el nombre del Señor alabado. Y dice la Biblia que el Señor busca estos tipos de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú fuiste criado para la honra y la gloria de Él. Amén. Para que Él sea alabado y glorificado, aleluya, por un pueblo que Él ha redimido y Él tiene contentamiento. Hemos sido creados para ser como Cristo, ser como Él. Esto habla de ser discípulos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Ser como Él. Ser como Él. Cuando Cristo predicó, hermanos, las bienaventuranzas, Él estaba hablando de sí mismo. Él es manso, misericordioso. Estaba hablando de sus características. ¿Quién era Él? Pacificador, limpio de corazón, hermanos. Y son actitudes que cuando uno es como Cristo, hermanos, refleja este carácter que estaba en Cristo también. El discipulado es un proceso de ser como Cristo. Aleluya. Pongo a imaginar los discípulos, hermanos, cuando siguieron a Cristo, quizás no entendían, hermanos, las implicaciones de seguir a Cristo. Simplemente ellos después respondieron a ese llamado del Señor al transcurso de caminar con Él y pudieron recibir las enseñanzas de que era ser discípulo y es ser como el Señor. El poder pensar, hermanos, en el prójimo es el corazón de ser como Cristo. Aquel que piensa en el prójimo, hermanos, es ser como Cristo. El poder pensar en el necesitado es evidencia de nuestro crecimiento espiritual. El poder de hablar a alguien del amor de Cristo, del Señor, de Dios, es ser como Cristo. Para eso el Señor te llamó, para ser discípulo, hacer saber, amén, el misterio de la reconciliación, aleluya, del amor de Cristo, la salvación de Cristo, aleluya. Para eso hemos sido llamados. Otro versículo que hemos encontrado, fuimos sido formados para servir a Dios. Esto habla de ministerio. Yo fui llamado, fuiste tú llamado para contribuir. Hemos sido asignados talentos, facultades, habilidades. Amén. Cuando llegamos al Señor, este es un propósito que Dios te da, se llama ministerio, se llama servicio, aleluya. Te dio talentos, habilidades para ministrar y servir a otros. Cuando tú estás sirviendo a otros, tú estás sirviendo a Cristo. Tú estás sirviendo a Dios. Cuando estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a otros. Y dentro del reino de Dios hay ministerios importantes que se tienen que hacer. Y Dios nos ha llamado para ministrar a otros. Jeremías 1:5 dice: antes que te formé en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Una vez más, antes que te formé en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que fuéramos concebidos, el Señor ya nos conocía y desde aquel entonces nos santificó. Aleluya. Antes que naciésemos, y todo porque tenía un trabajo especial, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Dónde? Dentro del reino de Dios. Y Dios te ha asignado, Dios nos ha asignado obras para que trabajemos, caminemos en ellas. Aleluya. Dicen que la obra del Señor está estancada por lo que está aconteciendo. Hermanos, pero esa es una mentalidad equivocada. Todavía estamos predicando, aleluya. Todavía estamos enseñando.
Todavía estamos alabando al Señor. En nuestras casas estamos alabando, glorificando. No ha parado el reino, aleluya. Estamos en la obra del Señor nunca se estanca, aleluya. ¿Por qué? Porque hay aquellos hermanos que están cumpliendo con las buenas obras que Dios les ha encomendado, aleluya. Y esto es si estamos ministrando, aleluya. Todavía estamos sirviendo, aleluya. Una persona que sabe el porqué de su salvación es una persona que quiere servir. Una persona que ha sido salva es una persona que quiere ministrar. Cuando usted se convirtió al evangelio, cuando usted se entregó a Jesús, Jesús adquirió un nuevo par de ojos para ver. El Señor adquirió unas nuevas orejas para oír, nuevas manos para ayudar. El Señor, hermanos, adquirió un nuevo corazón para amar y ayudar a otros. Esto es ser como Cristo, para servir a otros. Hemos sido, hermanos, hechos para cumplir la gran comisión. Esto habla de evangelismo. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No solo nos dio ministerio, hermanos, también nos dio una misión. La visión de Cristo es nuestra misión. Su visión es nuestra misión. El Señor nos dio ministerio para trabajar dentro de la iglesia, pero también nos dio una misión para trabajar fuera de la iglesia. Esto es lo que se le llama evangelismo. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes, pero tu misión es el servicio de las almas allá afuera. Lo que tú haces dentro del templo, trabajar en comisiones, limpiar el templo, la yarda, tocar instrumentos, cantar en el coro, esto es ministerio. Pero lo que tú haces allá afuera, dar estudios bíblicos de hogar, repartir tratados, tocar puertas, esto es misión, esto es evangelismo. Amén. Y muchos piensan que está estancado el evangelismo en estos días, pero hermanos, esto no está aconteciendo. Mi esposa, hermanos, agarra estos sermones en línea del pastor del ministerio, hermanos, y los andan mandando por todos lados, aleluya. Primos, hermanos, amigos, hermanos, se está haciendo el trabajo de evangelismo, aleluya. Hermanos, no se ha estancado la obra de Dios. Ese fuego, hermanos, aleluya, antes de febrero, de enero, hermanos, cuando comenzó, debe de estar todavía hirviendo, hermanos, en llama en nosotros, aleluya. Nada ni nada nos puede separar, hermanos, del amor de Cristo. Esta pandemia no ha paralizado nuestro propósito. Seguimos alabando a Dios, seguimos demostrando su carácter en nuestras vidas, seguimos ministrando, seguimos haciendo saber el evangelio, hermanos, de la gracia de Dios. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Hermanos, debemos estar ocupados en estas cosas. Amén. Debemos estar haciendo de esas obras, esas buenas obras, hermanos, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos ocupados en ella. Esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Hermanos, el Señor nos aclara que debemos estar ocupando, haciendo por su obra, cumpliendo el propósito de mi existencia. Aleluya. No somos accidentes de la naturaleza, tenemos, hermanos, propósito. Y con esto quiere decir, hermano, que no te desanimes. El Señor está contigo. Hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado, y el día de hoy nos ha despertado. Amén. Allá en casa haz el trabajo de evangelismo. Allá en tu casa alaba al Señor. Allá en tu casa refleja que tú eres hijo de Dios, que tienes carácter de Cristo. Aleluya. No solo en el templo, hermanos, demostramos estas cosas, sino los cristianos se demuestran
allá afuera, aleluya. Cuando alguien dice, hay algo diferente de mi vecino, aleluya, es que estamos mostrando el carácter de Cristo. Esperamos que el Señor sane este planeta, esta tierra, hermanos, y un día podemos reunirnos y seguir unánimes juntos, hermanos. Pero, hermanos, eso no apaga el fuego, hermanos. Al no estar aquí no apaga el fuego de seguir sirviendo a Cristo. No te desanimes. El Señor está contigo y tienes un papel muy importante que tienes que cumplir. Él les ha preparado estas cosas para que nosotros sigamos en ellas. No sea estancado, hermanos. Sigue adelante, sigue adelante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, esta victoria, Señor. Todavía estamos activos, todavía estamos trabajando, todavía estamos alabando, todavía te estamos adorando, Señor. Todavía estamos escuchando palabras, Señor. Todavía está aumentando nuestra fe, Señor, en estos tiempos últimos, Señor. No hay por qué mirar para atrás, no hay por qué decaer, Señor. Estas cosas que están pasando, Señor, es para que agregue leña al fuego, Señor, fuego del Espíritu Santo, porque tú estás a las puertas por llegar por nosotros, Señor. Cuando estas cosas empiezan a suceder, tu palabra dice que debemos levantar nuestra cabeza al cielo, Señor, porque nuestra redención está cerca, Señor. Bendice a Templo Betel, bendice a los oyentes, bendice a las almas, Señor. Tú, Señor, eres la diferencia, Señor, en todas circunstancias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.